Hola queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda el Padre Byron. Sean bienvenidos a esta nueva clase. Inauguramos el apartado de escatología. Hemos terminado recientemente el apartado de eclesiología y ahora damos inicio a este nuevo. Para ello, como siempre, comencemos con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hacemos un momentito de silencio y clamamos la venida del Espíritu Santo, junto a María en oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muy bien. Vamos a tratar estos temas maravillosos. Escatología. Viene del griego escata, que significa en español cosas últimas. Y logos, la siguiente partícula que conforma el término escatología, logos, significa conocimiento, también se suele decir como palabra, tratado, que se estudia al respecto de la primera partícula, escata, es decir, conocimiento del escata, conocimiento de las cosas últimas. Esto es la escatología. Entonces, estudia lo que por revelación sabemos acerca de lo que existe tras el término de la vida terrena. Lo que ocurre desde ese momento en que nuestro cuerpo y nuestra alma se separan, que es la muerte. ¿Qué viene después de esto? Puede dividirse en tres partes. Escatología universal. Vuelta gloriosa de Cristo al fin del mundo y plenitud del reino de Dios. Es la consumación última, el último día, cuando Cristo venga en su parusía. Escatología individual. Muerte de cada ser humano y su destino eterno. Es el acontecimiento personal del cual, después de la muerte, uno tiene un destino último. Y escatología intermedia. Abarca desde la muerte de cada persona hasta su resurrección en el último día. Eso quiere decir que después de la muerte no es inmediata la resurrección. Hay un tiempo hasta que se dé la escatología universal. ¿Se entiende esto, no? La individual es el inicio, la universal es no decir el fin, sino más bien la consumación. Y la intermedia está entre esto primero individual y esto pleno, que es lo universal, entre la muerte y la resurrección de cada uno de nosotros. Trataremos el día de hoy entonces la parusía. La parusía es un término griego que significa en español presencia o venida. Estas dos acepciones son importantísimas porque integran el término parusía, presencia y venida. Es lo que se conoce en escatología como el ya, pero todavía no. El ya como presencia, pero todavía no en plenitud, está viniendo. Es Cristo que ya está presente entre nosotros, pero que esta presencia todavía no es asimilada, captada, acogida por nosotros de manera plena, porque tenemos muchos limitantes. Entre ellos, el esencial es justamente que no gozamos todavía de una vida gloriosa, resucitada. Entonces lo poseemos, pero todavía no en plenitud. Cristo está entre nosotros, evidentemente hasta el fin del mundo, pero todavía no en plenitud, en el sentido
que he dicho hace un momento. Suele aludir en teología al retorno glorioso de Cristo al final de los tiempos. Siempre que hablamos de parusía, entonces más nos inclinamos a la acepción de la venida. Sin embargo, repito, hay también esta otra de la presencia. Y así, por ejemplo, en el tiempo de Adviento, cuando decimos Maranatá, también el término Maranatá hace alusión justamente a una venida y a la presencia ya de aquel que viene. Está presente, pero a la vez un poco ausente. No está ausente completamente, pero está realmente presente. Es una situación, digamos así, de relación con Dios que se enmarca en el misterio. Por ello, nosotros clamamos su venida en cada Eucaristía y sin embargo, también nosotros sabemos que está junto a nosotros. Entonces, la parusía en escatología, sin embargo, hace alusión más a la venida. ¿A cuál? A su segunda venida. Hay una primera venida cuando ha venido el Señor en carne mortal, en su encarnación en el vientre virginal de María, y hay una segunda venida que esperamos, y es cuando venga con gloria y majestad a juzgar a vivos y muertos. En el Antiguo Testamento, Dios vuelve, o sea, hay parusía, Dios vuelve repetidas veces a su pueblo. Va naciendo así la esperanza de un retorno futuro de Dios, el día de Yahvé. Así, por ejemplo, el libro de Daniel nos dice que vendrá un hijo del hombre desde el cielo. Venida de un hijo del hombre sobre las nubes del cielo, a quien el anciano de días le hace rey universal. Es importante entonces reconocer que en el Antiguo Testamento también había esta experiencia de presencia y venida. Presencia porque Dios estaba siempre con su pueblo y sin embargo el pueblo a veces experimentaba como si estaba ausente Dios y tenía que clamarlo, llamarlo. Por ejemplo, en el destierro nos dice la literatura del Antiguo Testamento que íbamos a la orilla de los canales de Babilonia y colgábamos nuestras cítaras, porque ya no había profeta, no había sacerdote, no había un templo donde dar alabanza a Dios, a Yahvé. ¿Se entiende? Entonces se sentían como distantes de Dios, pero Dios estaba presente. Esa experiencia de un Dios que vuelve porque el pueblo se ha alejado de él y la experiencia del pueblo es que retorna a Dios aunque estuvo con ellos, pero la experiencia humana les dice esto, ¿no? Dios vuelve, se hace cercano al pueblo por la experiencia de ellos, les hace saborear esta venida del Señor algunas veces, porque el pueblo pecaba y entonces Dios como que dejaba de protegerlos y era no otra cosa sino la consecuencia del propio pecado que alejaba a este Dios. También, por ejemplo, Jesucristo en el Nuevo Testamento dice que cuando el esposo está con los invitados, pues los amigos del novio no tienen que ayunar, pero cuando les sea quitado entonces ayunarán. Es la experiencia que tenemos nosotros, sobre todo con base en el pecado. Por eso los santos, tanta penitencia, tanto ayuno, por la experiencia de sus pecados pasados y también presentes, de un alejamiento de Dios, no de una forma ontológica esencial. Me refiero, no es que Dios no está presente, sino más bien en una relación con Dios. Hay una relación en la que hay allí una fractura que no hace que estemos bien los dos. Entonces, en ese sentido también, de una forma un poco más, digamos, personal, un poco más individual, también uno puede experimentar esta cercanía, esta presencia de Dios, pero también una venida, como un retorno, después de que nosotros nos hemos perdido, nos hemos alejado de Él. En el sentido escatológico del Antiguo Testamento, esa experiencia se daba en todo el pueblo. Era un pueblo que se sabía junto a Dios, pero que también sabía que Él vendría. Y luego, pues, hay las profecías ya de la venida del Señor, que hacen alusión a su primera venida y también a su segunda venida. Una primera venida que vendrá como libertador y una segunda venida que vendrá como juez.
En el Nuevo Testamento, toda la predicación de Jesús se centra en la llegada del reino de Dios eterno y universal. Jesús promete también a los suyos una segunda venida. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 3, dice: Cuando me fuere y os haya preparado un lugar, volveré otra vez. La anuncia ante la suprema autoridad religiosa de Israel a esa segunda venida. Hay que confrontar esto con el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 62. Jesús está justamente delante del Sanedrín. Ahí está el sumo sacerdote y le está preguntando. Y él dice: verán al Hijo del Hombre venir entre las nubes del cielo. Es decir, que anuncia inclusive también delante de esta autoridad suprema judía. Será una manifestación gloriosa de Cristo. Cristo entonces predica del reino de Dios, promete su segunda venida, dice que va a volver y esto lo anuncia a todos. Y esta segunda venida será una venida con gloria. La espera del Señor no supone una huida o desprecio de las realidades nobles de esta vida, porque uno podría pensar, pero bueno, como el Señor ya va a venir y este mundo realmente no es nuestro hogar, sino que nuestro hogar está en el cielo, ¿para qué preocuparse de las cosas materiales? ¿Para qué preocuparse de las cosas humanas, cotidianas? Y quizá uno puede caer en un desprecio de la humanidad, de lo físico, de lo material. Y esto para nada quiso el Señor. Más bien, ya veremos a continuación que la experiencia cristiana nos dice que nos hacemos más responsables. Nos proponemos hacer las cosas aquí en esta tierra con mayor perfección, porque entendemos que este mundo y estas realidades son una preparación. A la par es como un centro de formación, es como un campo de ejercicio, de entrenamiento y a la vez también un lugar de batalla. Y aquí nos vamos puliendo. Aquí este oro va pasando por el crisol. Aquí los hijos del Padre son corregidos para lograr un monumento para su gloria. En nuestra carne mortal, en nuestra experiencia cotidiana, en nuestra vivencia de la fe que abarca nuestra humanidad y nuestra espiritualidad. Entonces, no es un desprecio a esta vida, familia, trabajo, realidades sociales, sino un estímulo poderoso para enfrentarse a esas tareas con amor, conscientes de que a su vuelta Cristo nos examinará sobre el amor, la seriedad y competencia con los que habremos empleado los talentos recibidos. Hay parábolas que nos hablan específicamente de eso. El Señor nos ha dejado talentos, Él se retira, nosotros tenemos que fructificarlos y luego Él vendrá a pedir cuentas. Y la suprema cuenta será la cuenta del amor. ¿Cuánto de lo que Dios nos ha dado hemos hecho que se desarrolle en el amor a Dios y a los hermanos? Viviendo evidentemente su palabra. En la segunda carta a los tesalonicenses, San Pablo, en el capítulo 3, versículo 10 nos dice: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Ahí está esta responsabilidad en este mundo. San Pedro en la segunda carta, en el capítulo 3, versículo 8, nos dice: carísimos, no se os oculte una cosa. Un día ante Dios es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces está esta especie de dicotomía un poco antagónica, ¿no? Como que uno podría pensar son dos cosas, dos realidades y se chocan. El cielo, yo aspiro solamente al cielo y me olvido de las cosas terrenas irresponsablemente, ese no es el camino. Más bien hay una conjunción de la responsabilidad cotidiana que me ayuda a pensar en la eternidad. Si así experimento la satisfacción de amar y que a través de mi vida diaria exprese ese amor a Dios y a los demás, ¿cómo será el cielo? Y entonces me ayuda más bien a ir todavía con más impulso de amor, ¿no? a esas realidades del mundo. Hay dos puntos importantes que nos llevan a esta conclusión
que hace un momento he mencionado. La primera es al respecto de la segunda venida, y la segunda connotación, el segundo punto, es que esa segunda venida nos transformará. La segunda venida de Cristo será una entrada en este mundo en el esplendor de su gloria. Él vendrá y vendrá con gloria, acompañado de todo su séquito celestial. Será la manifestación gloriosa de Dios, en su poder, en su majestad. Segundo, no se sabe el día ni la hora del fin del mundo. Eso está clarísimo, el Señor vendrá como ladrón en la noche. Sabemos que no consistirá en una aniquilación, sino en una transformación. Entonces esperamos una segunda venida con gloria. No sabemos cuándo será, pero lo que sí sabemos es que nos transformará, es decir, la resurrección final. Eso se encuentra, por ejemplo, en el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo. Estas dos realidades, esos dos puntos, nos llevan a esta constatación, que podemos encontrarla en la segunda carta de San Pedro, capítulo 3, versículos del 10 al 13. Pasarán con estrépito los cielos y los elementos, abrasados, se disolverán, y asimismo la tierra con las obras que hay en ella. Pasarán cielos y tierra. Pero nosotros esperamos otros cielos nuevos y otra tierra nueva, en que tiene su morada la justicia según la promesa del Señor. Pasarán los cielos y la tierra presente, pero vendrán otros cielos nuevos y otra tierra nueva. Y allí quedará manifiesta la justicia de Dios. ¿Qué significa esto? Que lo que hemos hecho con esta tierra, con estos cielos presentes, se retribuirá en el cielo, en esos nuevos cielos y en esa nueva tierra, donde mora justamente el Señor y su palabra eficazmente. Allí se cumplirán las bienaventuranzas. Allí los que han sufrido serán consolados. Allí los mansos serán realmente hijos de Dios. Allí los puros de corazón verán a Dios. Allí será realmente la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y nosotros recibiremos lo que nos corresponde y veremos a Dios tal cual es. La revelación no aclara la fecha de la vuelta de Cristo, pero habla de unas señales que la precederán. Si la revelación misma no habla de una fecha, hay que tener siempre cuidado de aquellas revelaciones privadas que ya dan fecha específica de un acontecimiento apocalíptico. Esto siempre hay que advertirlo. Veamos los 5 puntos o 5 señales que tradicionalmente acompañan a esta parusía. Primero, la predicación del Evangelio en todo el mundo. Segundo, la gran apostasía. El anticristo, es decir, la impostura religiosa suprema de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Esa es la gran apostasía. Recordemos que hay 2 acepciones de anticristo. La una en cuanto a una impostura religiosa que va a fascinar a todo el mundo. Y la segunda es el anticristo en el sentido propiamente personal, que se divide en aquellos que niegan a Cristo y en aquel que va a personificar al anticristo específicamente, que será normalmente un líder social, que tendrá facetas de religiosidad, de gobierno, de bondad inclusive, pero que estará llevando al mundo al infierno prácticamente, ¿no? Evidentemente hay que también decirlo como un dato importante, que el anticristo, según la tradición católica, según los padres de la iglesia, no nacerá de la iglesia, ¿no? Es decir, que no será parte de la jerarquía de la iglesia, a eso me refiero, ¿no? Entonces hay algunos que dicen que el anticristo es el papa o aquí acá, no conocen lo que dice justamente la tradición. Entonces tenemos predicación del evangelio y tenemos gran apostasía.
Predicación del Evangelio, el Señor nos ha enviado a todo el mundo a anunciarlo. La gran apostasía, cuando se habla justamente al respecto de esta impostura religiosa, eso hay que confrontar con el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 675. Allí les pediría de favor que acudan a este numeral y busquen, ahí están las citas bíblicas, hay también confrontaciones con algunos documentos de la Iglesia. Es muy hermoso, ¿no? Y profundo. Entonces léanlo, está allí todo el tema de la parusía. Tercer punto, tercera señal, las penalidades de la Iglesia. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, se nos presenta la lucha del dragón con la mujer del cielo. La Iglesia tiene que pasar también por persecución, por sufrimiento. Cuarto punto, el caos de la creación. En el Apocalipsis se nos presentan a estos cuatro jinetes que han sido interpretados de diferentes formas y aquí se propone una de ellas. El jinete blanco, que hace alusión a la victoria de Cristo en su pasión y resurrección. El jinete rojo, odio en guerras. Jinete negro, el hambre. Jinete cadavérico, la muerte. Entonces, en medio de este caos cósmico, humano, social, mortal, está Cristo siempre. Eso es muy bonito, ¿no? Está Cristo pasivo, tranquilo. La gloria del Señor prevalece ante todo esto. Justamente en el aula Pablo VI del Vaticano, en la parte de atrás, está esta escultura gigante del Cristo en la resurrección, rodeado de un estallido cósmico. No sé si se han fijado alguna vez, allí atrás está él así, y su alrededor todo como una explosión así, gigantesca, ¿no? Y él permanece impávido, pasivo, tranquilo. Es justamente la permanencia en Dios lo que nos va a mantener firmes en medio de todas estas vicisitudes fuertemente negativas, mortales, como he dicho, que acaecerán. Y por último, el quinto punto, la quinta señal, la conversión de los judíos. Esto se encuentra también en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 11, versículos del 23 al 29. Allí está hablando justamente Pablo de este primer pueblo elegido, el pueblo judío, que también va a reconocer a Dios, va a ser otra vez injertado en esta familia de Dios. Estas señales son una llamada a la vigilancia, porque no sabemos ni el día ni la hora. Bien, queridos hermanos, hemos llegado al final de esta lección. Todavía nos quedan unas más por tratar. Hablaremos acerca de la muerte, acerca del juicio particular, el juicio universal, lo que es el cielo, el infierno, el purgatorio. Entonces, con esta perspectiva también les invito a animarse y a continuar en esta formación. Ahora sencillamente permítanme darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.